que también me apetece escuchar lo que tienen Francis y José que decir sobre el asunto, porque, bueno, es un paper que ha salido publicado en Physical Review Letters, en el cual, cuando lees el título, no te dice nada, ahora se los voy a leer, pero realmente lo que va a este artículo es algo que en principio es muy fascinante por sí mismo, aunque tiene otras implicaciones, que es la famosa ecuación de Einstein de que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, la conocemos muy bien porque somos capaces de convertir masa en energía y eso es lo que es la energía nuclear, básicamente. Pero lo que es más difícil es hacerlo al revés, convertir energía en materia, ¿vale? Y en este caso se trata justo de eso, de convertir luz en materia. Y eso simplemente ya pensarlo, y el pensamiento es como no sé, muy evocador, muy alucinante, ¿no? Esto es, creo que es la primera vez que se hace, eh, pero resulta que la forma en la que se hace esto, además, es muy enrevesada. Y desde el punto de vista físico es muy interesante también, porque, claro, el problema con estas conversiones entre energía y materia es ese factor velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es una cantidad muy grande, la velocidad de la luz es muy grande y al cuadrado todavía más. Entonces eso hace que una pequeña cantidad de masa se convierta en muchísima energía, que eso es lo que aprovechamos en la energía nuclear, pero a la inversa, para producir una pequeñísima cantidad de materia necesitamos muchísima energía. Entonces, producir materia a partir de la luz requiere mucha energía de luz para producir pequeñísimas cantidades de materia, ¿no? Entonces, en este caso necesitaríamos fotones de rayos gamma muy, muy energéticos, hacer interactuar, hacer chocar dos fotones de rayos gamma para producir dos pequeñas particulitas que serían un par electrón-positrón. Bueno, por si esto no fuera suficientemente difícil, porque no podemos producir rayos gamma así alegremente en un láser y mandar uno en una dirección o en otra dirección y que choquen alegremente. Y como esto es muy complicado, la siguiente vuelta de tuerca es decir, pues esto lo vamos a hacer con fotones virtuales. Y entonces ya entramos en otro terreno todavía más fascinante, ¿no? Le damos un grado más de complejidad al asunto. Porque ya nos mete, ahora le pediré a José y a Francis que nos expliquen un poco el experimento en detalle, ¿no? Pero a mí esta es la parte que me fascinó de todo esto, el hecho de que son fotones virtuales, de lo que estamos hablando. ¿Qué son fotones virtuales? Lo hemos comentado alguna vez. Se hace la distinción entre partículas reales y partículas virtuales. Las partículas reales son, como hemos dicho, pues son estas excitaciones de los campos cuánticos que llamamos partículas, pero no cualquier excitación de un campo cuántico es una partícula. Es una excitación que tiene que estar sostenida en el tiempo, que tiene que ser una excitación no transitoria, tiene que ser algo sostenido, ¿no? Porque por otra parte hay pequeñas excitaciones que son permitidas por el principio de incertidumbre de la física cuántica que rápidamente se atenúan. Son lo que dicen evanescentes, ¿no? Tienen una amplitud que decrece exponencialmente con el tiempo. A mí, bueno, esto es una cosa que es muy difícil de explicar. Hay discusión incluso si estas partículas virtuales se pueden considerar como algo real o son una herramienta matemática en los cálculos de diagramas de Feynman, que solo tienen sentido cuando hay una interacción entre partículas, se usan partículas virtuales para hacer los cálculos de cómo sería esa interacción, o si realmente tienen una existencia real, ¿no? Les voy a pedir ahora que me den su opinión sobre este debate, sobre la realidad o no de estas partículas virtuales, pero el hecho de que se pueda producir materia a partir de partículas virtuales, yo creo que sugiere que, hombre, desde cierto punto de vista sí que se pueden considerar como algo real y no solamente una mera herramienta matemática. Pero yo para entender la forma en la que yo la entiendo, y aprovecho para preguntarle a ustedes que son expertos y son teóricos sobre si mi visión es correcta o no, a mí me gusta, cuando tengo que explicar estas cosas, pensar en términos de vibración de onda, ¿no? Pensemos en una cuerda de una guitarra. Cuando tenemos una cuerda de una guitarra y yo la pulso, esa cuerda vibra en una nota musical, que es una superposición de frecuencias, ¿no? Esto es algo que nos enseñan en el colegio, que la cuerda tiene una determinada longitud, entonces al pulsarla va a vibrar con una frecuencia tal que es, bueno, una nota es la suma de la frecuencia fundamental de vibración de esa cuerda, que es en la que cabe la longitud de onda justamente, y también lo que se llaman los sobretonos, que son, también pueden caber múltiplos o sea, frecuencias que producen ondas que caben un número entero de esas ondas en la longitud de la cuerda, ¿no? Vale. Eso es cierto,
pero no es todo lo que hay. Cuando yo pulso la cuerda, durante un tiempo muy breve, hay otras frecuencias que se propagan por esa onda, pero que rápidamente se atenúan y desaparecen. ¿Vale? Son unas vibraciones transitorias que, como no cumplen ese requisito de que caben exactamente en la longitud de la cuerda, pues no forman ondas, ¿cómo se llaman? Estacionarias. Esa es la palabra. No son ondas estacionarias. Son ondas que se propagan rápidamente, viajan por ahí y rápidamente se atenúan. Porque no es lo mismo cuando yo la pulso, hay un tiempo, pero que dura unas poquitas longitudes de onda, ¿no? Unos poquitos periodos de la onda, en los cuales, según como yo la pulse, no es lo mismo que lo levante un poquito, que tire hacia afuera, que, ¿sabes? O sea, la forma en la que yo pulso la cuerda hace que ahí se produzca un estado transitorio, que hay, por cierto, vídeos de súper alta velocidad en los que se ve en la cuerda como este estado transitorio hace cosas así un poco locas y luego ya finalmente se estabiliza y se queda la onda, esa onda estacionaria, ¿no? Bueno, pues me he enrollado mucho. A mí me gusta pensar las partículas reales como estas ondas estacionarias que tienen una existencia que se prolonga durante un tiempo muy largo comparado con el periodo de la onda, y ciertas ondas evanescentes que son transitorias, que dependen de cómo yo haya pulsado eso, que rápidamente desaparecen, y esas podrían ser lo que llamamos las partículas virtuales. En el caso de los campos cuánticos, tenemos este principio de incertidumbre de la física cuántica que nos dice que puede existir cualquier excitación que tenga una energía tal que el producto de esa fluctuación de energía por el instante de tiempo, el intervalo de tiempo en el que vive, es menor que la constante de Planck, ¿no? Que eso también otra cosa me parece muy fascinante porque nos dice claramente que el principio de incertidumbre de la indeterminación de la física cuántica no es que tú no puedas saberlo, es que ni siquiera la propia naturaleza puede llevar cuenta de lo que está pasando ahí, se le escapa, ¿no? La naturaleza no es capaz de controlar que aquello esté pues si está a cero, si está en el vacío, no lo puede mantener a cero. Ahí puede existir cualquier fluctuación siempre que la condición sea que la cantidad en la que fluctúa la energía sea menor que el tiempo en el que existe, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, que puedan existir estas fluctuaciones en escalas de tiempo muy, muy breves, dependiendo de la energía que tienen. Entonces, estas partículas aparecen y desaparecen continuamente en el vacío cuántico, aunque no haya nada ahí. Pero es útil estudiarlas cuando hay una interacción. Cuando hay partículas que se acercan, interaccionan, se puede entender la interacción electromagnética como un intercambio de fotones virtuales entre las partículas que están interactuando. O sea, por eso se dice que son una herramienta matemática, ¿no? Pero en este experimento, que ahora les pediré que nos expliquen, hacen interactuar fotones virtuales para producir a partir de ellos partículas reales, un electrón y un positrón. Con lo cual, a mí esto me sugiere que no son una mera herramienta matemática, ¿no? Que de alguna forma estas fluctuaciones transitorias sí que están existiendo, aunque no seamos capaces de medirlas ni de observarlas, porque están fuera del rango de lo que es observable, ¿no? Francis, por ejemplo, ¿qué opinas? Sí, bueno, hay múltiples fenómenos que transforman partículas virtuales en partículas reales, ¿no? La partícula virtual se puede entender, o la partícula real, se pueden entender si cumplen la ecuación de Einstein, ¿no? La ecuación de Einstein no es E igual a m por c al cuadrado, esa es para un objeto en reposo y que tiene masa. La ecuación de Einstein es E al cuadrado igual a mc al cuadrado, todo al cuadrado más b por c al cuadrado, ¿no? Entonces, la ecuación completa la cumplen las partículas. Toda partícula tiene que cumplir con esa ecuación, ¿eh? Sin embargo, las partículas virtuales no tienen por qué cumplirlas. Son incumplidoras. Están lo que se llaman off-shell, ¿no? No están en la concha que cumple. Bueno, la palabra esa no se puede usar en Argentina. Y bueno, las partículas reales están on-shell y las partículas cumplen y las partículas virtuales son incumplidoras. Quien incumple puede cumplir. Puede haber procesos que obliguen a quien incumple cumpla. Entonces, en un proceso, por ejemplo, en un cristal no lineal, en un cristal que tienes átomos que responden no linealmente a un fotón, tú puedes, con un fotón, inducir la producción de un fotón del vacío. O sea, el campo electromagnético vacío dentro del cristal tiene fotones virtuales y tú puedes convertir uno de esos fotones virtuales en un fotón real. Y entonces, tú metes un único fotón en el cristal y obtienes dos fotones de salida. Y has transformado un fotón virtual en un fotón real, así como se interpreta. Es decir, a lo que incumple lo puedes volver cumplidor. En ese sentido, las partículas virtuales se pueden convertir en partículas reales. En última instancia, la radiación de Hawking se puede entender
como una conversión de partículas virtuales en el vacío fuera del horizonte de sucesos en partículas reales que se observan lejos del horizonte de sucesos, ¿no? Es decir, hay múltiples procesos físicos que permiten la transformación de una partícula virtual en partícula real, ¿eh? Y, por supuesto, hay un proceso que permite que la colisión de dos partículas virtuales, dos fotones virtuales, dé lugar a un par electrón-positrón, electrón y su antipartícula. Este proceso es un proceso de Landau y Lipschitz, de 1934. Lo que han observado en este nuevo artículo es un proceso que involucra fotones reales. O sea, lo que se supone que se ha observado es el proceso de Wheeler, que es también de 1934, en el que dos fotones reales producen una pareja electrón-positrón, ¿no? Y este tipo de mecanismos son los mecanismos que permiten explicar, por ejemplo, la interacción de luz con luz. Porque en principio, todo el mundo lo sabe, lo de los láseres. Perdona, Francis, ¿no son virtuales los fotones que se interactúan en el proceso de Breit-Wheeler? El proceso de Breit-Wheeler requiere fotones reales. Y lo que estas personas dicen, estos investigadores dicen, es que ellos han observado los fotones reales. Sí, pero yo entiendo que son virtuales, pero que están muy cerca de la capa de masa. O sea, lo que tú estás diciendo, son fotones que tienen casi E cuadrado igual a P cuadrado, bueno, en este caso igual a P por C. Ellos tienen una distribución, eso si quieres lo comentamos ahora en detalle, como quieras, Héctor, cuando empezamos a hablar del artículo. La distribución de fotones solamente virtuales tiene una estructura, una distribución, y han observado un pico que está como desplazado, que se interpreta, claro, ellos no ven los electrones y positrones. El electrón-positrón se decae rápidamente en un par de fotones. Entonces, ellos creen que dos fotones han colisionado, han producido un par electrón-positrón que ha decaído en dos fotones, que es lo que ellos observan. Y entonces, lo que ellos observan en la distribución de ángulo es que la distribución de ángulo tiene como dos componentes, una componente modulada en el doble de una frecuencia, de la diferencia de unos ángulos asociados a los objetos que colisionan, que son núcleos de oro, y entonces lo que ellos ven es una distribución en la que aparecen como dos picos, un pico asociado al doble del ángulo y un pico asociado a 4 veces el ángulo. Y el pico asociado a 4 veces el ángulo es lo que predice la teoría para el proceso de Breit-Wheeler. Es decir, que los fotones virtuales se han convertido, entre comillas, en reales, o sea, se han comportado, están muy cerca de los reales, como dice José, están muy cerca de los fotones reales, se comportan como reales y te producen un par electrón-positrón que tú no observas, pero que tú interpretas como que viene de ese proceso, sobre un fondo que viene del otro proceso. El proceso con fotones virtuales se supone que ha sido observado muchas veces en colisionadores y por lo tanto no es algo relevante como para publicarlo de nuevo en PRL. Entonces lo que ellos publican en PRL es la primera observación del proceso de Breit-Wheeler, y este proceso se está intentando lograr con láseres, con los láseres más intensos del mundo, pero todavía no se ha logrado. O sea, con láseres todavía no tenemos un láser suficientemente bueno, aunque en teoría lo tenemos. Es decir, los grandes láseres que existen en el mundo deberían de ser capaces de producir, en teoría, este proceso, y no se entiende todavía muy bien, no se entiende muy bien por qué todavía no lo hemos observado. Hay algún tipo de fenómeno que pierde energía en el último momento que hace que la energía efectiva que tienen esos fotones producidos por el láser, que chocan, a veces han usado un láser y fotones de microondas, y tampoco se ha logrado. Teóricamente se ha buscado con láseres y no se ha logrado. Y entonces estos señores de STAR, un experimento de colisión de iones pesados, que está en el Brookhaven Laboratory en New York, o a las afueras de New York, ellos creen ser los primeros en observar este proceso. José, quizás volviendo un poco antes a la parte más fundamental sobre partículas virtuales y demás, ¿no es tu opinión? Y luego ya sobre el artículo. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que dijo Francis. De hecho, es tan familiar que las partículas virtuales se convierten en reales que lo vemos casi diría que todos los días en los aceleradores de partículas. O sea, uno hace chocar un protón contra otro protón, cada protón tiene 3 quarks y sin embargo salen 4.000 partículas. Entonces, ¿de dónde salieron? Esas partículas son partículas virtuales que se convirtieron en reales. Quizás el ejemplo quizás más paradigmático, que a Wilczek le gusta decir que cuando todo el mundo dice que nunca hemos visto un quark, Wilczek siempre dice, ¿cómo que no hemos visto quarks? Cuando uno ve un jet, la única forma de explicar cientos de partículas colimadas en una dirección concreta es que hayan sido producidas por una sola, ¿no? Entonces, ahí de vuelta es un quark virtual que fue hadronizando, sacándole al vacío partículas para generar otras que sí pueden vivir
ya su vida real, ¿no? Ya sí puede estar en la capa de masa y vivir su vida real e impactar un detector. Así que las partículas virtuales son algo a lo que estamos muy acostumbrados. Yo creo que, claro, afirmar a tu pregunta de si en qué sentido son una herramienta matemática, en qué sentido son reales, no estoy seguro si uno puede decantarse por una cosa o la otra, pero es que de hecho si uno se pone, yo he discutido con algún amigo filósofo que me ha dicho que incluso el átomo o un electrón, uno podría hacerse la misma pregunta y también es discutible en qué medida uno caracteriza las partículas por los efectos que producen ciertos detectores, ¿no? Pero, bueno, no lo sé. Yo creo que son tan reales como las partículas reales, o sea, son un invento de los seres humanos, como todo en este mundo. Un comentario que... Sí, perdón. Sí, fijaros el tema del magnetismo, ¿no? Tú coges un imán, ¿no? Y claro, un imán colocado en el vacío. Un imán está rodeado de espacio vacío. Sin embargo, yo cojo una partícula de prueba y siento el campo magnético. Cojo otro imán más pequeñito, lo acerco y yo siento con mi mano y veo que ahí está pasando algo, pero ahí no hay nada. Ahí no es que se estén intercambiando fotones, porque yo pongo un detector de fotones en medio y no detecto nada. Lo que se están intercambiando, entre comillas, fotones virtuales. Es decir, la idea del fotón virtual es muy heredera del concepto de campo de toda la vida. De esa cosa que permea el espacio-tiempo y que está ahí pero que no la vemos, ¿no? Que no tenemos otra manera de verlo que poner algo que lo pruebe, algo que pruebe su existencia. Y ponemos la partícula de prueba y vemos el campo magnético, lo sentimos. Ponemos unas limaduras de hierro y siguen una especie como de líneas de campo, ¿no? Bueno, ese campo magnético que está saliendo fuera del imán, básicamente, entre comillas, es campo electromagnético. Pero en teoría cuántica de campos, donde tenemos que decir, tiene que estar hecho de partículas. Pues no está hecho de partículas, no está hecho de fotones. Entonces, ¿de qué está hecho? De fotones virtuales. Entonces, ese campo son fotones virtuales. Claro, pero ahí el campo, por ejemplo, sí sabemos que es una herramienta matemática, pero... Bueno, una herramienta matemática o no, es tan real como que yo lo mido. O sea, bueno, te quiero decir, una cosa que es medible, o sea, es real lo que yo toco, sí, pero es que yo toco el campo magnético. Tú puedes tocar o sea, tú coges un imán de neodimio y otro imán de neodimio, los juntas y cuando los quieres separar, te cuesta... perdona, quería decir el potencial. Cuando estamos hablando que el campo lo caracterizamos matemáticamente como un gradiente de potencial. El efecto de Bohr-Aharonov te muestra que el potencial tiene existencia. Eso iba, ¿no? Que algo que tú introduces como una herramienta matemática, luego ves que tiene ciertas propiedades que te hacen pensar que es real, ¿no? Y que si lo mismo puede ser el caso con estas partículas virtuales, ¿no? Que quizás uno las introduce originariamente como algo que necesitas para poder hacer los cálculos y luego según vas viendo, según vas aprendiendo cosas nuevas, pues cada vez te va dando más la sensación de que tienen alguna realidad subyacente esas ideas. Quizá un comentario que me gustaría añadir es que este experimento, del que ya seguro se ha hablado en este programa en otras ocasiones, porque tuvo resultados muy importantes hace unos años, es un experimento hecho para tratar de obtener el plasma de quarks y gluones, por eso se hacen chocar núcleos pesados, concretamente acá oro, como dijo Francis, y eso fue lo que despertó mi interés en este experimento, siempre digo en broma, pero bueno, es interesante que este experimento fue hecho como en condiciones que son las contrarias a las que en principio son interesantes para el plasma de quarks y gluones, porque la idea del plasma de quarks y gluones es hacer chocar los núcleos de frente o con un ligero parámetro de impacto. De hecho, lo más interesante es cuando tiene un ligero parámetro de impacto, ¿no? O sea, quiere decir que no, los dos discos están ligeramente desplazados sus centros. Sin embargo, aquí por lo que leí son colecciones muy periféricas. Sí, muy periféricas. Justamente para evitar que se formen, me imagino, en el medio del plasma de quarks y gluones y que simplemente interactúen, como son núcleos que tienen una enorme carga eléctrica positiva los dos, excitan el campo electromagnético muchísimo, pero la idea es evitar el choque de partículas para que se produzca, digamos, para que no se tape ese efecto. Supongo, no leí el paper en detalle, pero me imagino, me llamó la atención eso. Sí, por lo que yo leí es eso, que quieres producir la interacción de las partículas virtuales, digamos, que rodean estos núcleos, ¿no? Y que tienes que acercarlos mucho para que esa nube de partículas virtuales que los rodean interactúen entre sí. Pero sí, claro, sin que lleguen a chocar entre ellos. Fijaros, chocan esos dos núcleos como imanes, porque realmente es el campo magnético en esas interacciones que son como que se rozan, ¿no? Como que pasan uno al lado del otro casi sin tocarse. Lo que tienes entre los dos núcleos de oro, básicamente, son dos iones con una carga muy alta, es un campo magnético
que es el que está produciendo esos fotones virtuales entre ellos, ¿no? Están intercambiando fotones virtuales. Esto es parecido cuando se habló de la glubola, que hablamos también en un programa, en el que en las colisiones, esto fue en el LHC, entre iones de plomo y plomo, se producían gluones virtuales entre los dos iones que pasaban casi rozando, pero no se llegaban a chocar como tales y no formaban un plasma de quark-gluones, sino que se rozaban tan poco que solamente podían intercambiar gluones virtuales, y eso daba lugar a ese objeto, esa glubola que se había observado, el Oderon, que fue una de las noticias, no sé si lo hablamos el año pasado o así. Pues aquí ocurre algo parecido. Lo que pasa es que se están intercambiando esos fotones virtuales. Entonces, cuando tú haces este tipo de proceso, tú calculas, asumiendo que la interacción es completamente virtual, qué es lo que esperas observar, y por lo tú te has dado cuenta de que se intercambian fotones porque de ese proceso en el que se rozan ambos núcleos, acaban saliendo fotones que tú puedes observar. Y tú puedes medir los ángulos en los que salen esos fotones. Pues, si tú interpretas que lo que se ha intercambiado son solamente fotones virtuales, los ángulos que tú observas te lo marcan de una cierta manera y te observas un fondo, una distribución, tienes como un histograma muy claro y bien definido que tú asocias a que se están intercambiando fotones virtuales. Claro, esos fotones virtuales producen nuevos fotones básicamente porque se convierten en un par electrón-positrón que genera otros fotones virtuales. Y en esos intercambios parte de los fotones son los que tú ves. Pero en ciertas colisiones son muy poquitas, son como 6.000 y pico, no recuerdo la cifra ahora mismo. 6.000. Sí, 6.085 de la barbaridad que han hecho, porque han hecho una barbaridad de colisiones. Pues en esas no se observa la distribución que tú esperarías. Es decir, son como que violan la física. Dicen, no pasa lo que tiene que pasar, que es que los fotones virtuales produzcan cosas virtuales y yo vea una cosa virtual, sino que aparece como una montañita al lado, muy pequeñita, y esa montañita se interpreta como que algunos de esos fotones virtuales se han convertido en fotones reales, se comportan como fotones reales y dan lugar a esta interacción, a un electrón-positrón, que por supuesto después decae y te produce otros fotones, que son los que tú observas. Y la marca, esa diferencia de la montañita, es una marca en los ángulos. Hay una especie de resonancia en los ángulos. Tienes como la cuerda que has dicho de guitarra. Tienes como una cuerda a una cierta frecuencia y tienes un subarmónico. Tienes justo la frecuencia mitad. La frecuencia mitad está asociada a los fotones verdaderos, a los fotones, y la frecuencia que normalmente observas en el experimento está asociada a los fotones virtuales. Entonces, por eso ellos dicen que es la primera vez que se observa este proceso con fotones reales, aunque en realidad estén trabajando con fotones virtuales y en el campo eléctrico y magnético que produce un núcleo de oro. Por cierto, una cosa que quería haber comentado y se me olvidó cuando estábamos hablando de este último tema, de este experimento para convertir luz en partículas, luz en materia, que se me olvidó decir que, aunque nosotros pues no es algo que hagamos de forma habitual, sin embargo sí es un proceso que ocurre en el universo y que conocemos bien en el caso de las supernovas de colapso de core, de colapso de núcleo, que es un proceso muy bonito, que es por una inestabilidad que se producen en estas estrellas que son muy, muy masivas. La estrella es tan masiva que es muy caliente su interior y parte de la presión que mantiene la estrella, que sostiene la estrella, es por la presión de los fotones, la presión de la propia luz que mantiene esos fotones, ¿no? Y llega un momento, a determinadas temperaturas, que ocurre un proceso por el cual algunos de esos fotones se convierten espontáneamente en partículas, en pares de partícula-antipartícula, perdón, de aniquilación de pares. Está hablando de supernova de aniquilación de pares. Y eso lo que hace es que perdemos fotones, perdemos presión y eso hace que la estrella colapse. Por supuesto, no se ha observado directamente, pero sí que se pueden hacer simulaciones de todo ese proceso, se hacen simulaciones de cómo explota la supernova y eso se compara con las observaciones, ¿no? Y se ha visto que eso realmente ocurre. Y es uno de los procesos en la naturaleza que más o menos conocemos relativamente bien, donde ocurre esa transformación de la luz en partículas, ¿no? Que es muy, no sé, es muy fascinante, la verdad.